¿Qué pasa, compañeros? Venga, vamos a intentar hacer un vídeo que no divague demasiado, porque el problema que tengo a veces es que, como ya os he contado que estos vídeos los utilizo como un blog de notas, empiezo a hablar sobre pensamientos que voy teniendo y salto de uno a otro y a veces me disperso. O sea, yo creo que los pensamientos son interesantes, pero al final, si no mantienes la línea, pues hablas de muchas cosas y a lo mejor te distraes un poco. Entonces, yo he tenido he hecho un esbozo mental, ¿no? Sobre lo que quería hablar. Y quería hablar de las rotondas, porque he tenido que pasar hoy bastantes rotondas por la mañana. Sobre todo he tenido que pasar rotondas en hora punta, ¿no? Cuando salía mucha gente para ir al trabajo. Entonces las rotondas como un ejemplo paradigmático muy evidente de la sociología humana. Después, lecciones que me enseñaron las nevadas de la Filomena, lecciones también de carácter social, la agilidad que supone montar en moto, la agilidad mental, y quería hablar también de las motos chinas y de las redes sociales, ¿no? Haters, guerrilla, o sea, marketing de guerrilla en redes sociales, los efectos que causan las acciones que cometemos en redes sociales, la necesidad o no de mostrar una imagen simpática o antipática en las redes sociales. Porque mira, yo por ejemplo, en estos vídeos de YouTube que hago aquí, yo estos vídeos de YouTube nunca he tenido el más mínimo interés en que se conviertan en virales o que tengan mucho seguimiento o que los vea mucha gente. Eso, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer vídeos para YouTube, eran de viajes en moto, porque entonces no tenía un canal, no tenía, digamos, no era profesional. A partir del momento en que yo empecé a hacer ya el programa de televisión, Diario de un Nómada, pues la profesionalización supone que tienes que ser mucho más cuidadoso con dónde se emite tu contenido. Yo no puedo subir mi contenido a YouTube, el de viajes en moto, es decir, el de los documentales, porque hacer un documental de viajes en moto es un trabajo. Ese trabajo hay que valorarlo y hay que retribuirlo. Por eso solamente los emito en cadenas de televisión, en plataformas como Amazon Prime, donde puedes ver varios programas míos, o en mi propia plataforma, que es nomadatv.es. Ahí es donde vas a ver los documentales de viajes en moto, que es lo que me ha hecho conocido. Por ejemplo, ahora se termina el viaje de Argelia, que han sido 7 episodios para Televisión Española, cuando en nomadatv.es hay 18. Porque hay un montón de información, hay un montón de datos de carácter práctico que no interesan al espectador generalista de la 2 de Televisión Española, que va desde las jubiladas hasta los niños. Sin embargo, a alguien que le puede interesar ir a Argelia en moto, esos datos que yo doy en nomadatv.es, pues le son de mucho interés. Pero si le son de mucho interés, tiene que pagar la suscripción y verlos. Y luego, aparte, cuando te suscribes a nomadatv.es, aparte de poder ver todos esos documentales de viaje que no se emiten en la 2, es que formas parte de mi comunidad. Y al formar parte de mi comunidad, gozas de ventaja. Básicamente, la ventaja del asesoramiento, es decir, que tú te quieres ir de viaje a un sitio, tú me escribes y me dices que eres suscriptor y yo compruebo que es así, yo te echo una mano. Que tú apareces de la nada y me pides un favor, o que te dé información sobre algo en concreto, o como alguno me dice, oye, te vas a comprar motos chinas, yo también quiero comprármelas con el mismo descuento que tú. No sé ni quién eres, tío. Entonces, una recomendación, yo en persona no soy borde, en las redes sociales sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales, hablaremos de eso también, se han convertido en una especie de pocilga o de charca donde chapotean los buenos con los malos. Y entonces, como hay muchos malos, a mí les muestro mi desprecio y
no me interesa para nada. Entonces yo, por ejemplo, si tú me vas a escribir un correo y no eres suscriptor, no eres lector de mis libros y no es para comprarme libros o para suscribirte a nomadatv.es, no me escribas porque yo recibo 20, 30 correos a la semana, porque cualquier persona que salga en la tele sacándose un moco va a encontrar gente que le va a parecer que sacarse el moco es cojonudo y gente que le va a parecer que sacarse el moco es horroroso, y te van a escribir tanto comentarios elogiosos como comentarios injuriosos, y yo les doy a todos la misma importancia, cero, nada, no me importa nada. Los comentarios que no están unidos a hechos, como son los de haberme apoyado cuando las dos de Televisión Española no me compraba los programas, los que me apoyaron en nomadatv.es, pues entonces reciben toda mi gratitud, todo mi afecto y mi consejo, asesoramiento y demás. El resto, nada. Entonces, no pierdas el tiempo. Esto que acabo de decir es un ejemplo de cómo yo enfoco las redes sociales. Cómo enfoco, por ejemplo, estos vídeos de YouTube. Estos vídeos de YouTube son para hablar de cosas serias, hablar de cosas profundas, hablar de reflexiones, hablar de historia y hablar, pues, de temas como la arqueología, la política y demás. Por supuesto, tienen un público minoritario. Me da igual. Esto no está hecho para llegar a una masa de gente. Yo no querría llegar a una masa de gente a través de estas opiniones y estas reflexiones. Por eso no pongo miniaturas en los vídeos para atraer clickbaits, no los titulo de una forma llamativa y no tengo una estrategia de publicar a la misma hora, determinados días. Yo publico estos vídeos según los grabo, porque los grabo en el coche, porque es el único momento que tengo para perder. El único tiempo que yo tengo para perder es el que voy conduciendo, porque no puedo hacer otra cosa. Podría estar escuchando la radio o escuchando música. Ya escucho música suficiente cuando practico deporte. Llevo aquí los auriculares. Con esto yo me aíslo completamente cuando practico deporte. Todos los días entreno y ahí escucho la música e investigo los grupos que voy descubriendo cada vez más, porque Spotify es para mí el invento del siglo. Entonces, a mí me da igual el funcionamiento que tenga en YouTube. Hombre, de vez en cuando, si quieres transmitir un mensaje, como por ejemplo quería transmitir que me iba a meter en la historia esta del alquiler de las motos, pues provoco una pequeña polémica y entonces ¡pum! Ya he conseguido bastantes objetivos que ahora os explicaré. Pero en fin, es todo una estrategia, es todo, la verdad, son teclas muy fáciles de tocar, no tiene ningún misterio. A ver, entonces, quería hablaros de las rotondas. En esta mañana, cuando he salido de mi casa, me voy al gimnasio primera hora, entreno ahí completamente, no hablo con nadie, yo me pongo los cascos, me sumerjo en mi mismidad, entreno ahí al fallo y con dureza, intensidad, acabo completamente sudado, termino y me piro. Bueno, pues sales a la hora en la que la gente está entrando en las rotondas, porque se juntan los autobuses escolares, la gente que va al curro, los que ya están currando y tal. Entonces, bueno, pues llegas a las rotondas, y en las rotondas ¿qué se produce? Pues se produce una representación muy gráfica de cómo es el ser humano, cuando lo despojas de la hojarasca social, es decir, de la educación. Ante una rotonda, uno, en el tráfico en general, pero ante una rotonda, uno regresa a su cerebro reptiliano. Y ya os he dicho que el cerebro reptiliano, es decir, lo que te hace respirar, tener hambre, tener sed, cagar, ese es el cerebro, lo más básico, lo primitivo, sin lo cual no podrías vivir. Y regula funciones tan esenciales como son la huida o el ataque. Un animal, cuando les pones un estímulo, los cachorros de una misma camada son genéticamente muy parecidos. Unos responden ante el estímulo atacando y otros huyendo. Los animales responden atacando y huyendo. Pues entonces, ante una rotonda, ves a los que huyen y a los que atacan. Tú de repente llega a la rotonda y empieza a pasar gente, y entonces se queda uno de los que huyen, y entonces, coño, no se atreve nunca a salir. Necesita verlo completamente despejado, pero es que a las 9 de la mañana no existen rotondas despejadas, está todo el mundo queriendo llegar al curro. Entonces ahí se forma una cola detrás de el tío
que ante el estímulo opta por la huida, por quedarse paralizado. Y después está el que ataca, el que llega a la rotonda y le da igual quién venga, que sale y ya frenarán. Y entre esos extremos estamos los demás, los que realizamos un cálculo de probabilidades bastante, intentamos que ajustado, entre la velocidad que lleva ese, la velocidad que nosotros podemos alcanzar, el tiempo de reacción que tenemos, la distancia, si está el suelo mojado, si está el suelo... Tenemos una serie de cálculos instantáneos que nos llevan a salir o a quedarnos. Esto es muy evidente en las rotondas, porque depende de quién tengas delante que tú te quedes esperando un buen rato o que pases al siguiente. Pero cuando viajas en moto, cuando vas en moto, te das cuenta que esos cálculos que haces de forma instantánea, que suponen combinar variables tan complejas y tan aleatorias como el estado de la vía, la velocidad que llevas tú, la velocidad que llevan los demás, el peralte de la curva, lo pronunciado que sea la curva, te obligan a tomar una serie de decisiones automáticas e inmediatas, instantáneas, de las que depende tu vida. A mí mi padre, que ya no monta en moto, pero hasta los 80 años estuvo montando en moto todos los días, me decía que la moto era la mejor gimnasia mental, porque te obligaba a mantener los reflejos vivos. Y eso me recordaba a uno de los capítulos del libro La Vuelta al Mundo en Moto, que yo os recomiendo. La Vuelta al Mundo en Moto es una vuelta al mundo en moto que yo hice en solitario en el año 2011-2012, siguiendo la huella de exploradores españoles. Es decir, yo ya en el año 2011-2012 ya tenía claro que la aventura en moto por el mundo tenía que ir ligada a un relato cultural, tenía que ir ligada a ir siguiendo la huella de exploradores españoles. Por ejemplo, que Miguel López de Legazpi, que fundó Manila, llegar a Filipinas a encontrar el sitio donde murió Hernando de Magallanes, terminé la vuelta al mundo en España, en Guetaria, de donde era Elcano, encontré las fuentes del Nilo Azul como encontró Pedro Páez, en fin. Yo iba adornando mi viaje en moto con estas historias de la historia, porque yo sabía desde el primer momento, y entonces solamente hacía vídeos para YouTube, que eso era el carácter definitorio. Es decir, si yo conseguía hacer eso bien, llegaría lejos. Pues mirad, no se llega a Televisión Española a hacer un programa cultural en la 2 simplemente viajando en moto, porque viajando en moto viajan muchos, incluso quizás más lejos que yo. No se trata de viajar en moto, se trata de contar historias. Entonces yo he contado esas historias y por eso mis documentales son distintos y se reconocen y se diferencian de cualquier otro. Por eso mis documentales no son gratis, porque mis documentales, mi viaje en moto son diferentes a los documentales tradicionales de la 2 que tú puedas ver, donde llega un tío, de repente te lo encuentras ante una pirámide y le habla de la pirámide, o incluso a veces ni te habla y simplemente es una voz en off. Y también son diferentes porque yo te explico en mis vídeos cómo llegar a esa pirámide. Es decir, yo te explico cómo es el paisaje hasta que llegas a esa pirámide. Es decir, tiene toda la información que cualquier viajero en moto necesitaría para llegar a esa pirámide, y entonces se diferencia del documental tradicional en que yo llego en moto a los sitios y te explico cómo llegar en moto, sobre todo en nomadatv.es, donde doy esa información detallada. Pero después se diferencia del documental o del vídeo de viaje en moto, que no son documentales, del vídeo de viaje en moto que tú puedas ver en YouTube, en que tiene toda esa carga de documental que te va a hacer que después de verlo hayas aprendido cosas que no sabías ni imaginabas siquiera. Porque del viaje por Argelia, y mira que yo lo dije, pero hasta que no lo ves no te lo crees, del viaje por Argelia, el 95% de los espectadores que hayan visto esos yacimientos arqueológicos ni se los imaginaban. No se imaginaban que en Argelia, que para ellos es un país de moros y de terroristas y de islamistas, ni se imaginaban que hay más legado romano del que hay en España. Ni se lo imaginaban. Pues bueno,
Esto también es como consecuencia de la incultura fundamental que tenemos de la historia general del mundo. Porque también en los planos de estudio españoles, como se nos ha enseñado tanto de historia española, ahora ya ni eso, pero teníamos una historia tan rica, desconocemos completamente la historia general del mundo. Pero eso es una laguna que convendría resolver. Por lo menos viendo estos documentales, viendo los míos, que te hablo ya pues del Imperio Romano, del Imperio de la Grecia Antigua, del Imperio Persa y demás. Oye, no sé, no son para todo el mundo y por tanto yo eso lo asumo perfectamente y además que no quiero que sean para todo el mundo. Entonces, os estaba contando que yo descubrí, está contado en un capítulo del libro de la Vuelta al Mundo, esta historia del viaje en moto como gimnasia mental y cómo tomas estas decisiones instantáneas sobre la velocidad tuya y lo de los demás para salvar la vida. El peor sitio donde yo he estado para viajar en moto es la India, es el peor. O sea, los vídeos que puedes ver de la Vuelta al Mundo, que los tienes en Amazon Prime, buscas el programa Motonómada, ahí tienes 4 temporadas, una de ellas es la Vuelta al Mundo en moto, son 8 episodios de 30 minutos, pues en la parte de la India es brutal por el peligro que suponía viajar en moto por allí, el peligro de morir todos los días. Pero la ciudad peor para viajar en moto, para circular en moto, es el Cairo. Entonces yo, sobre todo en el libro, explico lo que era montar en moto en el Cairo. Cuando tú montas en moto en el Cairo en 3 semanas, los atascos están solidificados. Es decir, es una ciudad bastante bien trazada porque fue construida por los colonizadores. Es decir, son anchas avenidas, largas. Es decir, es un buen damero. Es decir, una buena planta urbana. Lo que ocurre es que esa planta urbana no es capaz de absorber la enorme masa de gente que ha ido entrando en el Cairo en las últimas décadas. Y por tanto, como no han construido túneles, ni no han construido escalastrix y tal, pues ni circunvalaciones, todo el mundo va por ahí y está la ciudad colapsada. Entonces, claro, yo que tuve que recorrer el Cairo de punta a punta porque tenía que ir a los distintos consulados, por ejemplo, el consulado de Sudán, estuve 3 veces para conseguir el visado, que no fue fácil conseguir y tal, pues bueno, entonces tenía que ir y volver y tal, entonces me atravesaba la ciudad. Y yo me movía con mucha agilidad en la moto, porque a mí me gusta, yo soy medio árabe, y entonces a mí me gusta el lío, y entonces yo tengo muy buena, digamos, ubicación espacial cuando me encuentro en estas ciudades tan caóticas, y yo avanzaba. Sin embargo, uno de los días que estuve en el Cairo, precisamente el día que salía del Cairo, era festivo de un puente, es decir, había varios días festivos y por tanto la vida urbana del Cairo había desaparecido, es decir, se había ido casi todo el mundo. Y entonces, pues esas grandes avenidas de repente tenían el tráfico, en vez de colapsado, fluido. Coño, no pasó más miedo en mi vida. Porque los conductores cairotas, acostumbrados a vivir en un atasco permanente, un atasco donde se van empujando unos a los otros y pitando todo el tiempo, de repente tenían huecos, y en esos huecos querían ir a toda velocidad. Y no es que estuviera la ciudad vacía, había huecos, entonces iban a toda velocidad. Y claro, yo mientras tanto, antes, yo sabía dónde estaban los distintos coches y sabía más o menos, controlaba mi entorno, dónde estaban cada uno y cómo protegerme. Sin embargo, de repente, estando allí en esas grandes avenidas con el tráfico fluido, ya no podía controlar la velocidad de los tíos que se me acercaban. Es decir, iba todo el mundo a toda leche y me vi rodeado de bólidos. Entonces, y claro, ahí pasó el miedo porque en el momento, y además ellos no están acostumbrados a las motos porque no la conocen, no hay motos. Digo, bueno, pues en cualquier momento me embiste alguien. Entonces ahí pasé miedo. Yo, cuando me preguntan si en mis viajes he tenido miedo, bueno, he pasado muchísimo miedo en mis viajes, pero no porque miedo a que la gente me vaya a asaltar, vaya bandidos, todas esas películas de terror que bueno, sobre todo, a lo que flipo es los youtubers estos que seguís, que ponen unas miniaturas de terror exagerando los peligros. Pero por favor, tío, ¿cómo podéis seguir a estos cantamañanas que os cuentan una milonga de terror en la que cada vídeo es siempre al borde de la muerte? Para empezar, no están al borde de la muerte, no te puede pasar en cada
vídeo que hagas un acontecimiento dramático y después no hacen más que mentir y exagerar y tergiversar. Lo que tienes que hacer es contar la verdad, y la verdad del mundo es que hay que estar agradecido a todos esos paisanos que te alimentan, que te tratan bien, que te sonríen. Es decir, tú no podrías viajar por el mundo si no fuera porque la gente es buena. La gente que hay por ahí en el mundo, en su mayoría, en el 90%, son buenos. O sea, los pastores pobres, los agricultores pobres, porque el 80% de la población mundial es pobre, esa gente es decente, cumple con las normas, mucho más que tú. Y desde luego muchísimo más que en España. Entonces esa gente es la buena. Son cojonudos, son estupendos, son generosos, te dan lo que tienen. Y cada vez que pones una miniatura de terror, dando a entender que esos países son peligrosos, estás traicionándoles. Estás contando algo que no es verdad. No vayas de héroe fingiendo o la realidad para ganar suscriptores o ganar un clickbait. La gente es buena. Y gracias a ellos, gracias a los africanos, gracias a los asiáticos, gracias a los árabes, gracias a los orientales, tú consigues darte el lujo de viajar por ahí, cuando el 80% de la humanidad no ganará en su vida lo que cuesta tu moto. Así que ahí es donde hay que tener humildad, no en las redes sociales. Hay que tener humildad al contar la realidad del mundo. Yo en mis vídeos puedo mandaros a tomar por culo, porque me importa una mierda la opinión que tengáis de mí. Como ya os he dicho, los comentarios injuriosos y elogiosos son para mí absolutamente irrelevantes si no van acompañados de hechos. Yo tengo muy claro lo que es la verdad del mundo y transmito esa verdad en mis documentales, y he hecho por acercar la verdad sobre, por ejemplo, el viaje de Irak, que está ahora en nomadtv.es, no lo vas a ver ahora en la 2. O el viaje de Argelia. Dicen, Argelia, terrorismo, Argelia, qué malos. No, Argelia, gente cojonuda. Y ahora Irak, yo me voy a Irak, y gente cojonuda, y lo enseño. Oye, que no lo quieres ver, porque prefieres ver la mentira de las noticias, de los informativos, pues allá tú. A mí me da igual. Y bueno, pues ya como he llegado, pues no voy a poder contaros más cosas sobre las motos chinas. Lo siento si has entrado en este vídeo por el título, pero es culpa tuya por entrar en el vídeo por el título. Pero bueno, hay novedades con el tema de las motos chinas, buenas novedades, y es que va a dar muchísimo juego, porque, bueno, a ver cuándo las puedo recoger. Es que están en Valencia. Pero en fin, ya voy a informar de dónde las voy a recoger, con quién las voy a recoger, qué voy a hacer con ellas, quién las va a poder usar. En fin, eso va a ser cojonudo. Pero bueno, será motivo de otro vídeo, porque quería haber hablado de... Pero bueno, he hablado de las rotondas, por lo menos. De todas las cosas que quería haber dicho, no he llegado a decirlas todas, ¿no? Pero, bueno, me ha quedado, por ejemplo, lo de la Filomena. Me han quedado cosas, ¿no? Bueno, así se mantiene el interés. En fin. Rock and roll.